Buenos días, ingeniera. En el siguiente video le vamos a dar a conocer sobre la lucha del derecho romano contra la corrupción de los funcionarios públicos. Los romanos son los principales fundadores del derecho penal, iniciando en el siglo VIII a.C. hasta pleno siglo XXI, dando así el origen del derecho penal, civil bíblico romano, público romano y derecho personal. En el periodo arcaico no había una separación completa entre justicia civil y penal, dando así el inicio de la corrupción en los funcionarios públicos. La facultad de reprimir los ilícitos entre particulares se reflejaba en el poder del rey o un sacerdote. Cuando estos ilícitos afectaban a la comunidad, ponían en peligro la buena relación con los dioses. El asesinato y la traición son los delitos más graves que constituyeron en el núcleo del derecho penal. Es importante señalar que la traición latina refiere a la creación de las primeras normas penales, dentro de la larga y lenta evolución que vivió el derecho penal romano de las leyes de las 12 tablas, 451 y 450 a.C. El proceso criminal fue donde se inició un nuevo juicio criminal. Este se dividía en dos fases. La primera fase es donde se investiga qué tan grave es el crimen de corrupción, por el cual el magistrado decide o acuerda una condena. En la segunda fase ya se da la aplicación de esta pena a través de una charla en el Congreso, en donde ya deciden si se aplica o no la pena de corrupción. En los mencionados juicios públicos romanos se muestra que lo público y lo privado están separados, por lo que se puede deducir que en un juicio público no puede ser correcto. También se creó en los años 150 y 160 después de Cristo la calumnia. Esta no fija una pena para la conclusión del caso, ya que solo se pedía la devolución del monto acusado. Ya iniciado el proceso cualquier ciudadano podía iniciar este proceso de investigación. Ya constituido el tribunal, se iniciaba con el discurso del acusado o del defensor. Después seguían los testigos si había. Acto seguido se realizaba la réplica si ésta procedía, y en algunas cuestiones eso era obligatorio volver a hacer un doble proceso. Después de la correspondiente votación, el juez pretor no daba su voto, simplemente hacía legal la decisión que el escrutinio declaraba, ya era culpable o inocente. La pena mayor que se daba era la exclusión del ciudadano de la vida civil o ya sea expulsado de Roma. Previstos por las leyes publicadas y sistematizados por Sulla es el crimen repetundarum, que consistía en la malversación y rapacidad de los magistrados provinciales cometidos en perjuicio de la comunidad, especialmente por los gobernadores, a los cuales se les proveía, además de dinero, de naves, soldados y todo el equipo necesario por cuenta de los erarios. Los crímenes sistematizados por el Sila es el crimen majestatis, que consiste en el abuso cometido por parte del Senado o por cualquier magistrado. Este fue considerado el crimen más grave en contra de la República, a los cuales se le otorgaba la pena de muerte. El crimen bis, que es el uso de la violencia física en contra del libre desarrollo de la función estatal. Este duró durante muchos años y se dio durante la crisis de la República. El crimen ambitus, que es la corrupción en material electoral. Se la hacía en contra de los magistrales que utilizaban malas prácticas en las giras electorales para obtener el voto de los ciudadanos. El crimen sodaliciorum, que consistía en la pertenencia de un consorcio con el objeto de bloquear los votos electorales. El crimen peculatus, que consiste en la apropiación del dinero religioso o público, y esta la realizaban los funcionarios públicos.
El crimen homicidio, que confirmaba la pena en cualquier tipo de homicidio y también en grado de tentativa. El crimen falsi, que comprende la ofensa a la fe pública a través de la falsificación material, comprenden dar falsos testimonios en contra de una persona para ser acusada. El crimen flagi, que es la reducción de un ciudadano romano a ser esclavo, y ahí es donde pierde él su libertad. El crimen calumnia, donde los calumniadores también deberían ser enjuiciados, ya que conforme fueron enjuiciados los inocentes. Paralelamente, en el triunfo de lo cognitio en materia del proceso penal se verificó en esta época clásica y posclásica. Ayudó al fortalecimiento del proceso inquisitorio, inestabilidad y agravación en el cambio político constitucional. En este imperio se realizaron varios cambios de la tipificación de las figuras delictivas, transformando delitos públicos en privados. En esta época, los actos realizados por los funcionarios públicos eran sancionados con penas graves, no solo personales, sino también monetarias. En materia criminal, la participación de la jurisprudencia afectó en la época clásica y posclásica. Con la violación de los funcionarios públicos se extendieron los límites del crimen repertutarum, como la indebida aprobación de permisos a titulares, con el fin de procurar indebidos privilegios civiles y militares. En cuanto a la confusión del crimen repertutarum en confusión con el crimen concusionis, que más de una constitución se refiere. La legislación posclásica en materia criminal va siendo cada vez más rica, como lo atestiguaban constituciones imperiales. La influencia del cristianismo se hizo muy profundo en el ámbito de los crímenes relacionados con la pena capital. Según Constantino, en una constitución de Valentiniano Teodosio Arcadio, castiga con la pena de ser quemado vivo por cometer acto sexual, y el divorcio con castigo de la deportación. Asimismo, habiendo declarado el cristianismo como religión, se consideró el hecho de profesar otras religiones como crimen. Las otras religiones como crimen fueron los crímenes de blasfemia y es consciente en celebrar ceremonias cristianas en edificios no adecuados. Justino renueva la distinción entre vis pública y vis privada, produciendo la pena de pública primero en la reportación respecto al rapto. Justino mitigó las sanciones en contra de la mujer que había sido víctima de él mismo. A manera de recapitulación, podemos describir la Revolución Francesa en el derecho penal en las siguientes fases. El derecho arcadio, época en la que la religión enveía completamente al derecho. Las figuras delictivas contra las personas, familias y propietarios se castigaban con penas expiatorias. En casos graves eran considerados hacer esto lo que explicaba su separación de la comunidad. Bueno, en conclusión de lo que antes mencionaron mis compañeros sobre la corrupción en la antigua Roma, nos ha tocado comparar lo que es la corrupción en el caso de Brescia en la actualidad. En la antigua Roma se podía comparar que separaba lo público de lo privado. Nunca existía una jerarquía igual, por decir, entre todos, ya que siempre predominaba lo privado. Tenían la legalización, ellos tenían por su jerarquía o su rango, se puede decir, económico, tenían privilegios en los cuales no podían, las personas de lo público podían estar ahí atrás, sino ya que lo público es como alguna parte minoría en la que ellos no tienen mucho poder, ya que el sector privado predominaba por lo que se podía comprar parlamentos, compraba diferentes distinciones, y si es que se lograba encontrar que existía un caso de corrupción, esa persona ser investigada,
se buscaban las formas y si se comprobaba en el Congreso que la persona era culpable, y depende del caso de la gravedad de la corrupción, se predominaba una sanción, en la cual una de ellas era el exilio del pueblo donde él vivía o la expulsión de su nación. Comparando con el caso de Brecht en la actualidad, existen más de 12 países que están involucrados en este caso, ya que uno de ellos también es de Ecuador. El caso de Brecht, en cambio, a espaldas del gobierno, sobornó a diferentes y distintos países, empezando la corrupción empezó en el país de Brasil, ya que una secretaria aceptó el soborno, y desde ahí, en caso de Brecht, empezó a sobornar a los 12 países existentes, como dije, Brasil, está Ecuador, entre otros, República Dominicana y otros más, ya que ellos sobornaban con contratos de obras públicas, en las cuales ellos hacían el contrato, pero en sí por debajo se aumentaba el monto o se disminuía, y el monto disminuido se lo cogían las personas que tenían el alcance, o sea, los que querían ser sobornados. En cambio, en la actualidad no se hacía eso, sino se sobornaba, como decir, en el silencio. No se sabía muy bien de ese sentido, ya que en la antigua Roma la pena capital era el exilio, pero en la actualidad, con el caso de Brecht, la pena es la cárcel, y más o menos creo es la devolución del costo final de lo que se sobornó. Y hasta en la antigua Roma también se podía dar que el exilio era permanente, ya no podían regresar a su lugar de nacional natal. También le podemos adicionar que en el caso de Ecuador, el monto del soborno ascendió a los 1.400 millones de dólares en caso Petroecuador. La investigación se realizó o se supo gracias a que Estados Unidos hizo una investigación exhaustiva en paraísos fiscales, ya que los paraísos fiscales eran adquisiciones de las que tenían a través del soborno que recibían dichos diputados, empresarios de una alta categoría, y ellos son los que a través de bancos privados o bancos ficticios se hacían las transacciones, y ellos lograban comprar, para que no conste lo que eran paraísos fiscales, se compraban como casas, vehículos, entre otras cosas, para evadir un poco la ley. Como conclusión se podría decir que en la actualidad la ley está al margen. Todavía no se sabe completamente el caso de Brecht, no se sabe quiénes son los implicados. En Ecuador todavía no han salido culpables. Los pocos mencionados, como Galo Chiriboga, entre otros, han sabido defenderse con sus criterios. En otras ocasiones en Brasil algunos ya están presos, se encuentran detenidos, ya que la ley está ahí. En la antigua Roma, en cambio, en el sector público era muy difícil lograr que se encuentre un culpable, ya que el sector privado predominaba con la ganancia de dinero, con sus jerarquías, dominaban a lo público y podían ocultar más fácilmente lo que es la corrupción que existía en la antigua Roma. En cambio, como supe mencionar, en la actualidad la corrupción está ya un poco profundizada, ya que se puede lograr y se puede ubicar en sí a quiénes son los culpables. Muchas gracias, este fue mi grupo, les agradezco un montón, aplausos y hola, Licen.